vamos a empezar a razonar. Yo miro la fórmula de la calorimetría y me doy cuenta que si una sustancia tiene mucho calor específico, ¿qué significa? Que voy a tener que darle mucho calor, porque Q también es proporcional directamente al calor específico. O sea, a más calor específico, más calor va a requerir. O sea que el agua que tiene calor específico más alto de todos estos metales y no metales y líquidos y gases que hemos listado ahí, tiene un calor específico muy alto, significa que el agua cuesta mucho calentarla. Cuesta mucho calentarla. Tengo que darle mucho calor para que se caliente, para que aumente la temperatura. ¿Por qué? Porque Q depende directamente de CE. Entonces, si yo tuviera una olla de aluminio, ¿vieron la olla de aluminio? El aluminio tiene un calor específico mucho más bajo que el agua. A ver, ¿dónde está el aluminio acá? 0,21, la quinta parte de 1, 0,2, un quinto. Si tuviéramos una olla que calienta agua, pero en lugar de tener agua, tuviéramos aluminio, fuera toda maciza de aluminio, no sé para qué serviría o no, pero tuviéramos esa olla maciza todo de aluminio, se calentaría más rápido, mucho más rápido, que lo hace la olla llena de agua, porque el agua tiene más calor específico que el aluminio. Y el agua va a requerir más calor para ser calentada, mientras que el metal, si fuera todo de metal, obviamente si la pongo la olla sin agua, peor todavía, se va a calentar ahí, se va a quemar al toque ahí, porque el aluminio se calienta rápido. O sea, el elemento que tiene bajo calor específico, el bronce, que decía 0,9, etcétera, si tiene bajo calor específico, significa que con poco calor ya se calienta, o sea, se calienta rápido. Le doy un poquito de calor y aumenta rápido la temperatura, si tiene bajo calor específico. Con el agua pasa al revés. El agua tiene alto calor específico 1, y 1 es alto para un calor específico, según lo que acabamos de ver en la tabla de recién. Entonces, el agua tiene alto calor específico, significa que requiere mucho calor para que se caliente. Por supuesto que además si lo quiero calentar mucho, o si hay mucha agua, más también, pero la idea es que el calor específico lo podría razonar, léanlo porque está todo bien redactado, está súper cuidado toda la redacción, y estaría indicando una suerte de resistencia a la materia a ser calentada. El agua tiene mucho calor específico, se resiste a ser calentada. ¿Qué significa que se resiste? Que le tengo que dar mucho calor, mucha energía para lograr que aumente la temperatura. Si no, no aumenta la temperatura o aumenta poco. Yo quiero aumentar algo la temperatura, se resiste, le tengo que dar mucho calor. Si no fuera así, se calentarían antes las cosas. Pondría algo a hervir en una hornalla y se calentaría mucho más rápido. Bueno, las pavas eléctricas muchas veces hierven más rápido, pero bueno, eso es porque tiene más potencia calórica, no importa. Pero hablando de un quemador de gas y demás, bueno, el agua tiene mucho calor específico, es una característica, entonces quiero que se le grabe en la cabeza. El calor específico es una constante intrínseca de la materia, hay que buscarla en las tablas, te la van a dar en un texto, te lo van a dar, te lo tenés que aprender de memoria, salvo el calor específico del agua, que sí hay que sabérselo de memoria. 1 caloría por cada gramo por cada grado Celsius. Fenómeno, eso sí hay que saberlo de memoria. Entonces yo tengo que razonar, si tiene mucho calor específico, me va a costar calentarlo, le voy a tener que dar mucho Q para que haya un cierto delta T. Y al revés, los que tengan bajo calor específico. Los que tienen bajo calor específico se calientan con poco calor, valga la redundancia. O sea, con poca energía aumenta la temperatura. En las ciudades costeras, que son las ciudades, por ejemplo, Buenos Aires, está en la costa del mar, del río de la Plata, del mar, del océano ya prácticamente. La amplitud térmica, ¿qué es la amplitud térmica? La diferencia entre la temperatura máxima y la mínima en el mismo día. Es menor que en las ciudades mediterráneas. Por ejemplo, acá en Mendoza, de pronto a la noche, estamos hablando del mismo día, a la noche te hacen 3 grados, ahora en esta época, o 5 grados, qué sé yo. Y después sale el sol y al mediodía hacen 25 a veces, o 30, o se te puede llegar a tener mucha amplitud térmica. También depende de los climas, la época del año, pero en general tiende a haber mucha amplitud térmica en la Mediterránea, Mendoza, Córdoba, además. Ahora, en las ciudades costeras, no. Generalmente en Buenos Aires tiene otro problema, que es la humedad, que es espantosa y todo lo que quieras, pero la temperatura no varía tanto. De pronto te hacen 10 grados a la noche, 18 de máxima, 10 de mínima. O sea, no te oscila tanto la temperatura.
Y esto pasa, tiene que ver con el hecho de que sea costera, porque al estar próxima al mar, esa gran masa de agua, ¿qué es lo que es el agua? El agua tiene mucho calor específico, mucho más que la Tierra. La Tierra mayormente tiene el elemento de la tabla periódica, no me quiero meter en los compuestos ni nada, el elemento de la tabla periódica más abundante en la Tierra, en la capa superficial de la corteza del planeta Tierra, es el silicio. Bueno, el silicio en realidad no es un metal, es un semiconductor, no importa, pero tiene un calor específico, la mitad o un poco menos que el del agua, perdón, el silicio. Entonces, significa que la Tierra cuando sale el sol se calienta más rápido, ¿no? En cambio, el agua no se calienta tan rápido. Vos decís, bueno, pero en Buenos Aires hay tierra, sí, pero también hay agua. Y el agua del mar se comporta como una especie de amortiguador, como un resorte amortiguador que te amortigua las variaciones de la temperatura. Entonces, cuando en un día de calor se pone el sol, tiende a bajar rápido la temperatura, pero como está todo el agua caliente, digamos, del océano ahí, es más baja finalmente la caída de la temperatura en la Tierra. Y bueno, y cuando luego sale el sol y se empieza a calentar, demora más, porque, o sea, el agua siempre tiene mucho calor específico. Eso asócienlo. El agua tiene mucho calor específico, requiere mucho calor para aumentar o disminuir su temperatura. Y cuando en un lugar hay mucha agua, bueno, pasa esto. Esa es una de las razones. No me quiero hacer el meteorólogo, porque probablemente haya otras razones que tengan que ver con la amplitud térmica, la variabilidad térmica, pero uno de los fenómenos es ese, ¿no? El calor específico del agua muy grande comparado con el calor específico de la tierra o del silicio, que es menos de la mitad del agua.